Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por nuevamente estar acompañándonos en esta ocasión tan hermosa, en la cual vamos a hablar sobre el amor de Dios. Vamos a hablar sobre ese amor tan hermoso, único e inigualable, incomparable, que es el amor de Dios. Quiero que en esta hora, juntamente conmigo, usted y yo, pues, haga la redundancia, aprendamos sobre la palabra de Dios. Aprendamos sobre este amor tan hermoso, sobre este amor que usted y yo no entendemos muchas veces, el cual no nos da según lo que nosotros merecemos o como nosotros nos hemos comportado, sino que nos da más allá de lo que nosotros esperamos y merecemos. Pero antes quiero pedirle de todo corazón, todo lo que algunos otros hermanos o amigos se conectan, a que me acompañe y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios que guíe todo lo que hagamos. Si usted gusta puede cerrar los ojos y lo puede hacer. Si está trabajando o va manejando, pues lógico no lo va a hacer. Pero conéctese con Dios para que sea Él glorificado en su vida y en mi vida a través de esta enseñanza, la cual va guiada por el Espíritu Santo. Eterno y soberano Dios Todopoderoso, gracias por este día nuevo que nos das, en el cual, Señor, nos manifiesta ese gran amor tuyo hacia nosotros, hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia. Nos has permitido, Señor, ver la luz del sol. Nos das un nuevo día, nos das un trabajo, nos das el pan de cada día. Señor, y en medio de estas dificultades, problemas, en medio de esta pandemia, Señor, siempre ese amor se hace sentir hacia cada uno de nosotros. Gracias porque nos has sacado, Señor, de grandes problemas. Gracias, Señor, porque ahora podemos testificar, Señor, con nuestra vida que somos nuevas criaturas. Por favor, que tu Santo Espíritu sea quien nos ayude a entender tu palabra en este día. Que sea tu Santo Espíritu quien nos haga reaccionar a través de tu palabra, que debemos mejorar nuestra manera de vivir. Ayúdanos, confróntanos y danos esa paz que tanto necesitamos en medio de esta adversidad. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia, quiero pedirle de todo corazón que lo abra y que me acompañe en la lectura. Vamos a meditar en esta hora en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. Si usted lo tiene, pues quiero que le demos lectura, no sin antes unirnos también al profundo pesar de y unirnos al dolor de la familia Melara. Ahora veía en las redes sociales que mi amigo Jonás Melara ponía que, según lo que él manifestó, su hermano había partido. Nos unimos, Jonás, hemos sido amigos, hemos sido compañeros, hemos estado en las buenas y en las malas hace años atrás allá en nuestro pueblo, y quiero decirte que mi familia se une en oración a tu familia. Que Dios dé consuelo, llévese a esos corazones la paz que tanto necesitamos en momentos así. Ninguna palabra bonita puede llenar ese vacío, pero sí lo puede llenar Cristo Jesús. Si ya tiene su Biblia, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. Ahí tenemos varios ejemplares de la Biblia. Voy a pedir a mi hija también que tenga ella su Biblia, capítulo 8, versículo 35 al 39. Si usted no lo tiene, yo se lo voy a leer. La palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le venía hablando yo del amor de Dios. El amor que el mundo te da a través de todos los vicios, a través de todos sus deleites, es efímero, es corto, es algo fugaz, lo cual te puede dar un deleite, lo cual te puede dar una sonrisa o una alegría, una satisfacción momentánea, pero eso no te quita el dolor, el problema o no te soluciona nada, pero en especial no te salva tu vida. Este es el único amor el cual quizás aquí en la tierra se le puede comparar al de una madre abnegada o un buen padre. Ese amor que anoche hablábamos con un gran amigo también, Edward Omar Flores, el cual, si ese amor que nos dieron cuando nosotros estábamos pequeños no se hubiera visto manifestado a través de esas normas de conducta, no se sabe que es fuera de nosotros. Nuestros padres o nuestras mamás han dado ese amor, pero el amor de Dios va más allá, es incalculable, es más grande, perdón. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta carta. La carta a Romanos da calor al corazón y ahonda en instrucción y toca tanto la vida como la doctrina. Imparte consuelo a la vida. El autor, como ya lo dijimos, fue el apóstol Pablo. ¿Dirigida a quién? A los cristianos en Roma, a la iglesia en Roma, y también a la iglesia en la actualidad. La fecha de escritura fue en el año 57 aproximadamente, desde Corinto, lugar donde Pablo pudo escribir con autoridad sobre y contra el pecado, por cómo se comportaba la gente en esta ciudad. En Corinto, en ese entonces era una ciudad cosmopolita, muy visitada, económicamente poderosa, era un destino turístico, por lo tanto tenía muchos templos a los ídolos y el paganismo se propagaba. Entonces había una gran inmoralidad sexual. Por eso Pablo habla en contra del pecado, porque de una de esas deidades que tenía la diosa Diana, las sacerdotisas se prostituían, llegaban los viajeros y daban una ofrenda, entre comillas, al templo y tenían relaciones con esas sacerdotisas. Era un prostíbulo. Entonces Pablo, al estar en Corinto, vio todo eso, vio todo ese paganismo, vio todo eso, vio esa depravación. Entonces, habla con autoridad contra el pecado. Veamos los primeros versículos. El 35 inicia con una pregunta retórica. ¿Y qué es una pregunta retórica? Esto consiste en una interrogación lanzada sin esperar de vuelta una respuesta, pues esta respuesta está implícita en la propia forma en que es formulada la pregunta. O sea que Pablo hace esta pregunta, pero en esa misma pregunta está la respuesta. ¿Y cuál es esa pregunta? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea que no hay nada que te pueda separar a ti y a mí. A veces decimos, Dios jamás me escuchó. Dios no hace nada por detener todo este problema que se está dando. Muchas veces nos quejamos de esa forma, pero el amor de Dios
siempre ha estado con nosotros desde antes de la creación del mundo y desde antes que nosotros naciéramos. Dios ya tenía estipulado que tú y yo naciéramos. Entonces ahí está el amor de Dios. Pero ¿quién nos podrá separar de ese amor? En una relación siempre hay algo que separa, hablamos conyugalmente, al esposo y la esposa, y son los problemas. O a veces es el mismo ego de uno o del otro. Eso se pone, eso lo separa. Pero del amor de Cristo Jesús no hay nada que te pueda separar. Y este amor va más allá de nuestro entendimiento. Este amor va más allá. ¿Y por qué te estoy insistiendo en el amor de Dios? Porque es algo el cual te debe permitir vivir por tanta destrucción que tú estás viendo en la actualidad. Ves noticias, ves problemas en todos los países. Estados Unidos está siendo atacado por huracanes, por incendios, hay problemas políticos, raciales. Igual nuestro país. Día a día la violencia está presente, pero lo único que no nos puede fallar ni faltar es el amor de Dios. Esta pregunta hace énfasis del amor de Cristo por nosotros. Si usted ve, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ese es el énfasis. Es el amor de Cristo por nosotros. Su amor es ilimitado, incomprensible e indescriptible. En Efesios 3:19, permítame leerle, habla un poco de ese amor. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice Efesios 3:19, todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire que excede todo conocimiento humano. Todo conocimiento excede el amor de Cristo. No lo podemos entender. Por eso que tú tienes vida. Por eso que a pesar de tanto problema, tanto accidente, tanto que has sufrido en tu vida, tú tienes vida. Tú estás vivo, perdón. Entonces es ese amor de Dios ilimitado. Hay un listado también de situaciones adversas que Pablo pone en este versículo y que estaban en esos días. Primero es tribulación o angustia. Las primeras eran externas y las segundas internas, provocadas por las primeras. La tribulación. En esos días ser cristiano era algo como un delito, algo peligroso. Ser cristiano era como ser un delincuente que era perseguido y el cual debía ser condenado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque las personas le daban la espalda al César. Al César era considerado, él era el gobernador de Roma, pero también era considerado como una deidad. Él mismo se autoproclamó como un semidios en la tierra. El Curio, el Señor. Pero el cristiano decía, el Curio no es el César, sino que es Cristo. Sí tributaba en Roma, sí daba todos sus impuestos, pero no adoraba al César. Entonces, por eso proclamaba con su voz de que Jesús era Curio, su Señor, su Dios. Entonces, por eso le venía esa tribulación. Y esa tribulación provocaba angustia en la vida de esos cristianos. Eso provocaba esa manera pero tan dura de ser perseguido por parte de ese imperio. Vivían inquietos, vivían con dolor, vivían siendo acechados con aquella agonía de que cualquier noche podían ser sacados de sus casas. Y algunos así fueron sacados. Nosotros tenemos la misericordia de Dios que vivimos en un país que
tenemos libre culto. Podemos reunirnos y proclamar, puede salir todo cristiano, y debería hacerlo, a proclamar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación a la calle. No hay nada que nos impida legalmente, pero hay en otros países el cual el Islam es su religión como el Estado, y que prohíbe las reuniones de cristianos. Lo pagan como muerte. Pero en nuestra actualidad, en nuestra vida, el mundo nos está atacando para darnos esa tribulación y esa angustia. Porque muchas veces esa tribulación no viene de un estado, pero sí viene de ideologías, sí viene de pensamientos, sí viene de conductas que van en contra del cristiano por no querer seguir la corriente del mundo. Y eso es lo que tú tienes que hacer, soportar como buen soldado, así como Pablo hace esa analogía de la vida del cristiano, hace esa comparación. El cristiano debe estar dispuesto a soportar esta tribulación o angustia, ese problema por el cual eres marginado en tu lugar de estudio, en tu lugar de vivienda, en tu lugar de trabajo, y que crea un ambiente tóxico, y está de moda esa palabra, un ambiente tóxico, un ambiente el cual no es agradable para aquel que profesa ser cristiano. Pero eso que no te detenga, porque nada de eso te puede separar del amor de Dios. Cree, sé fuerte, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Esta sociedad, la cual está bombardeando a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas, a nuestras primas, a las señoritas que viven o que están en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, las cuales se tienen que ir a deleitar, según los mensajes subliminales que tira esa música aberrante con lo que es el reggaetón. Esa música tan sucia, tan denigrante, tan degradante, tan carente de sentido y de un mensaje positivo hacia nuestra juventud, la está destruyendo. Y está siendo atacada a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque quieren que caigan en el sexo, en las relaciones sexuales antes del matrimonio y que anden con uno y con otro. Pero nosotros como iglesia, como padres, debemos inculcarles buenos principios, inculcarles el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que está afectando a la iglesia, eso es lo que está azotando, eso es lo que está haciendo que sean ataques a la iglesia. De la misma manera con nuestros jóvenes, que ahora quieren andar con aritos, que quieren andar con tatuajes y andan en la iglesia, y líderes que están alcahueteando eso, que se tatúen. El evangelio el evangelio es contracultura. Debe ser nueva criatura, no debe ser como el mundo es. Resiste a todas esas angustias, esa presión psicológica que el medio, que el sistema te está tirando. Soporta, no te desanimes, sigue adelante. Luego, siguiendo la lista, habla de persecución, pero esta persecución era por causa del evangelio, por decir, como le expliqué anteriormente, que Jesús era el Señor. Permiso, hermano. Esa persecución, la cual era por el Imperio Romano, pero también era por parte de las autoridades religiosas judías. Ellos no querían de que profesaran que Jesús era el Mesías. Ellos no querían que ese negocio que ellos tenían en el Sanedrín se les viniera abajo. ¿Y cómo negocio? ¿Por qué? Se recuerdan en un evangelio cuando Jesucristo llega a las afueras del templo y hay un mercado y llega a destruir, y habla del celo de la casa del Señor, y que la casa del Señor se había convertido en cueva de ladrones.
¿Por qué? Porque los líderes judíos estaban permitiendo de que se comercializara las ovejas o los animalitos que los judíos llevaban a que se hicieran los sacrificios dentro del templo. Y la ley decía que desde el lugar de donde ellos eran originarios, tenían que llevar esa ofrenda, ese animalito, tenían que cargarlo, no tenían que comprarlo. Pero ¿qué estaban haciendo todos ellos? Estaban haciendo un comercio, porque de alguna ganancia eran dadas a los líderes religiosos. Ya no había esa consagración, ya no había esa entrega. Por eso Jesús les dice que ellos eran sepulcros blanqueados. Y por eso los judíos estaban siguiendo a los cristianos, los estaban persiguiendo, los estaban cazando. Si no, veamos el ejemplo de Pablo siempre. No está temblando, hermano, están moviendo ahí donde está el teléfono. No se vaya a preocupar nuevamente, se lo digo. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo la acosó de una manera horrible. Pero después tuvo un encuentro con Jesucristo. Y esta era la persecución que tenían por causa del evangelio. En la actualidad somos perseguidos por la insistencia del mundo a que pequemos, a que nosotros veamos con tanta doctrina errónea que se está insertando en las iglesias, de que debemos, que la que dice salvo siempre salvo, de que usted siga pecando y que no hay problema, algo similar como el gnosticismo, de que decía que el alma era la que se mantenía pura, por lo tanto la carne era lo malo y no importaba porque la carne no entraba al cielo, entonces démosle, sigamos pecando. Eso se está insertando en la iglesia y debemos tener cuidado, debemos ser celosos. La persecución para la iglesia ahora muchas veces no se torna violenta, no llega con esa magnitud con violencia, sino que está adentrando de manera satánica en esas enseñanzas. Que no importa, no lleves Biblia. Le dicen muchas veces a los jóvenes, no importa, llega como querrás. ¿Y por qué puede ser satánico eso? Me puede decir, es muy espíritu flautico. No, porque ese es el inicio de esa doctrina, la cual le va enseñando de que no importa lo que haga, que Dios siempre le va a perdonar. Sí, no, Dios siempre perdona, sí, pero si te perdona, debes de tener una vida digna y agradable para Él. Eso es lo que está persiguiendo a la iglesia. Eso es lo que está siguiendo. De eso debemos que estar nosotros listos y atentos para contrarrestar todas esas herejías. Pero eso no nos puede separar del amor de Dios tampoco. Hambre, menciona hambre. Esto era literal lo que estaban viviendo. Cuando fue sitiado Jerusalén, allá en el año 70, si mal no me equivoco. Este es un ejemplo, ¿verdad? Fue sitiado por los romanos y fue cuando destruyeron el templo. Ellos padecieron hambre porque nada podía salir de ahí. Murieron algunos cristianos. En el transcurso de la historia de la iglesia podemos observar, si usted ha estudiado historia de la iglesia, cómo fueron marginados en tiempo también de lo que se le llamó con Martín Lutero y la Reforma. Muchas iglesias que nacieron de esa reforma persiguieron a aquellos que se oponían a su manera de pensar. Entre ellos estaban algunos que se les conocía como anabaptistas. Fueron perseguidos. No se les podía vender nada, no se les podía, querían que por obligación siguieran o a la religión de este imperio o de este otro. El hecho de ser cristiano era algo como ser marginado, pero muchos soportaron y sufrieron. Desnudez, las necesidades básicas, sigue en la lista hablando acá, las necesidades básicas que ellos tenían,
como estudio, como salud, fueron negadas. A nosotros, gracias a Dios, por el momento no se nos ha negado nada de eso. Pero sí se le margina a aquel que es hijo de Dios por no querer someterse o prestarse a tanta cosa ilícita dentro de los trabajos. Porque si quieres tener este trabajo, debes hacer esto, debes mentir para quedar bien con tu jefe, debes hacer esta otra cosa mala, debes robar en algunos trabajos. Así es. Pero no debemos agradar al hombre. Y esto estaba atacando a la iglesia. Peligro, espada, esto también era usado para crear desesperación en los creyentes por causa de Jesús. Eran perseguidos, eran asesinados. Imagínense qué desesperación de estas personas en esos días. Imagínense ese dolor, esa angustia de perderlo todo, de perder su casa, de perder su familia y ser lanzados a otro lugar. Eso, todo esto, todas estas cosas tan negativas, tan crueles, Pablo dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? En el versículo 36, Pablo cita el Salmo 42. Nada hay extraño e inesperado respecto al sufrimiento de hoy en día por causa del Señor. El Salmo 44, versículo 22, dice de la siguiente manera: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Pablo se refiere y toca el Antiguo Testamento para decirles de que esto ya estaba también como profetizado para todo aquel seguidor de Jesús. Ser cristiano no es fácil. No sé quién le ha dicho que es fácil, pero no es fácil. Porque hay que negarse a sí mismo y negarse a los deleites del mundo y de la carne. Pero déjeme decirle algo, y a saber si le dijeron esto, que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida, porque le da vida nueva, te da un Señor, un Salvador, te da un Padre, te da a alguien que nunca te abandona, te da a alguien que a pesar de las dificultades, de las persecuciones, de los problemas, siempre está ahí contigo y nunca te va a desamparar, siempre estará ahí contigo. Al entrar en una comunión más estrecha con Él, con Dios, era estar sufriendo, y tal sufrimiento es ganancia y no pérdida. El sufrimiento al cristiano lo fortalece. El sufrimiento para usted, mi estimado hermano, lo tiene que fortalecer. Amigo, date esa oportunidad de que ese sufrimiento que estás pasando, pero que no te has dado la oportunidad de ser hijo de Dios, que ese sufrimiento se convierta en algo para bendición en tu vida. Porque muchas veces, yo cuando no era cristiano, el sufrimiento me destruía, me carcomía, me llenaba de odio, de ira, de resentimiento. Mas ahora, Cristo Jesús, si sufro, sí, pero sé que ese sufrimiento es para mejorar. Es como cuando va al gimnasio alguien, es como cuando practica aeróbicos, es como cuando usted va y levanta pesas. Los que van y practican eso, tiene que hacerlo todos los días, y tiene que estar levantando pesas, tiene que estar ejercitando ciertas partes del cuerpo, y se siente un dolorcito, digamos, acá en el ñeque, como nosotros decimos, o acá en el estómago cuando se hacen abdominales, pero eso quiere decir que está surtiendo efecto. Y si usted ya no quiere tener ese estómago, esta pancita, tiene que sufrir un poco. De manera similar, si el sufrimiento en la vida del cristiano no lo va a hacer rebajar del estómago, pero sí va a sacar lo mejor de ti y te va a fortalecer tu fe, porque Dios no da prueba a alguien
que no la pueda llevar. Lo que está viviendo no es nada a comparación del amor de Dios. Los versículos del 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de todas estas desagradables experiencias somos más que vencedores. Un vencedor es aquel que derrota a su contrincante y llega en primer lugar. Pero alguien que es más que vencedor hace que su enemigo, su rival, su contrincante le sirva de ayuda. Por eso somos más que vencedores. Se lo vuelvo a repetir. Un más que vencedor es aquel que derrota a su enemigo, a su rival, su contrincante, y hace que ese contrincante le sirva de ayuda. Tú puedes hacer que ese dolor sirva de ayuda para tu vida. Habla con Dios, ponte en las manos de Dios. Ese sufrimiento no es eterno, ese problema no es eterno, esa dificultad va a desaparecer. Luego el versículo 38 dice que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Habla acá, ni la muerte, ni la vida. No tenga temor, ni miedo, ni angustia, aferrarse a este mundo. Nos han enseñado a nacer, pero no nos han enseñado a morir. Es bonito vivir, sí, pero vamos a morir. Pero nada de esto nos va a separar del amor de Dios. Tienes que estar seguro de esto. Ni ángeles, ni principados. Los judíos tenían una creencia exagerada sobre los ángeles, hermano. Igual con la actualidad de que está San Miguel Arcángel, San Rafael, y que un listado de ángeles que en la Biblia que yo tengo no existe. Pero los ángeles han tenido una función específica y ser mensajeros de Dios. No les he dado más cosas. Pero los judíos tenían esas creencias exageradas de los ángeles, sobre los ángeles. Por eso, contrarrestando ese pensamiento, esa creencia, esa doctrina, Pablo les dice que ni ángel, ni principado, ni potestad. Un ejemplo de eso es en el estanque de Bethesda. Muchos ponían más atención en los ángeles. En el estanque de Bethesda decía que estaba una persona que no podía ni caminar y que estaba ahí a la orilla y que pensaban de que de cuando en cuando llegaba un ángel y tocaba las aguas. Y el primero que llegaba y se metía en el estanque era sanado. Pero eso no era una creencia, era algo popular, cultural, pero no fuera cierto. Solo Jesucristo llegó y sanó a esas personas. Habla ni lo presente ni lo porvenir, nada de la actualidad ni de lo que vendrá. Los hechos que están pasando en este mundo. Esta pandemia no te puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y por tercera ocasión consecutiva voy a hacer énfasis que el no congregarnos, no estar yendo a una iglesia no te debe de enfriar. Si te hace falta congregar, sí, a mí me hace falta, pero eso no evita de que yo tenga una comunión directa con Dios. Porque el no ir a una iglesia, por el momento, no por toda la vida, no hace de que yo no tenga una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está aquí a mi lado, está ahí a tu lado, te puede escuchar, está en medio de tu problema, de tu dificultad. Adórale, cántale. No es necesario estar en cuatro paredes para cantarle, para servirle. Cántale al Señor, sirve. ¿Cómo le sirve? Con tu vecino, con tu familia. Háblale de Dios, predica. Tienes estas redes sociales, hoy todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Por qué no predica? ¿Por qué no le sirve así? Eso no te puede enfriar esta pandemia. Si sigues igual después de esta pandemia, no estás en nada. Te es necesario nacer de nuevo. Sigue adelante. No es la primer pandemia.
y no será la última que la humanidad vive. Porque ahorita el problema, ay, que el coronavirus, ay, que esto y lo otro, pero y todo lo demás que está aconteciendo, problema político, racial, ideología de género, satánica, eso lo desconoces. Eso está bien, eso no es problema. Como no me afecta a mí directamente, hay que ver en ellos. En eso tiene que hacer énfasis, pero ni eso, ni lo que viene, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Habla de ni lo alto, ni de lo profundo. Esto habla de seguridad. El Hijo de Dios está seguro donde quiera que esté. Y todo lo mencionado debe de servir para fortalecer la experiencia de los santos del amor de Dios que es en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nada nos pueda separar. De ese problema no te va a separar, pero cree en el Señor. Date la oportunidad de testificar y decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para que Jehová sea tu pastor, tú debes ser su oveja. El amor de Dios es único, es inigualable, es inimaginable. Debemos de seguir adelante. No debemos quedarnos, aislarnos. No debemos tirar la toalla, tirar las armas. Debemos de seguir adelante. Dios está con nosotros. Dios está en medio de ese sufrimiento tuyo. Date la oportunidad de que Él obre en tu vida. Pablo les dice, para ir finalizando, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién te va a separar a ti? ¿Quién? Sí. En Mateo 5 vemos ese sermón tan hermoso, la bienaventuranza, y dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa la gente os vitupere y os persiga y diga falsamente toda clase de males contra vosotros. Regocijaos, sí, llenaos de alegría y refrenaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de vuestro tiempo. El sufrimiento en el cristiano no es nada comparado al amor de Dios. Date la oportunidad, estimado amigo, amado amigo, amado primo, amado tío, amado tía, amada prima, de que Dios obre en tu vida y de cambiar esa vida que tú llevas, de cambiar ese sufrimiento en gozo, de que venga el Maestro y te seque esas lágrimas, de que venga nuestro Señor Jesucristo y sea tu pastor, que sea tu buen amigo, tu Señor y tu Salvador. Date esa oportunidad. Nada está perdido, nada es para siempre, solo el amor de Dios es eterno. Que Dios te bendiga en esta hora. Para ir finalizando, quiero invitar a orar. Si hay alguna petición, vamos a orar en esta hora por nuestras familias, por nuestra sociedad que está decayendo tanto. Yo puedo orar por usted, sí, claro que sí, pero usted debe de orar por usted. Debemos orar por la iglesia, que sea activa, que cambie, que sea madura, que sea fuerte, que sea distinta, que no sea más de lo mismo, porque nuestro Señor Jesucristo lo merece. Si tú has tomado esa decisión de entregarte a Jesucristo, de rendirte a sus pies, de volver a los caminos del Señor, ora conmigo. Amado Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde que nos has regalado y que nos has permitido estar aquí, predicando, hablando de tu palabra, aprendiendo, Señor, de tu amor.
Señor, quiero primeramente pedirte el perdón de mis pecados, de mis faltas, porque soy imperfecto. Ayúdame a seguir adelante. De esta misma manera, Señor, quiero poner en tus manos la vida de mi amigo Edward Omar Flores. Señor, donde quiera que él se encuentre, bendícelo. Síguelo protegiéndolo a él y a sus hijas. Bendícelo en cada proyecto que él inicie, que quiera realizarme. Pongo en tus manos, Padre Celestial. Ayúdalo siempre. Cuida a su familia. Cuida sus pasos. Cuida sus sueños y sus anhelos con sus hijas, a las cuales ponemos también en tus manos. Bendice la vida de mi amigo también, Noé Mauricio Díaz. Gracias, Señor, por su vida. Cuídalos. Síguele proveyéndole lo necesario y el pan de cada día en su familia. Ayúdale, Señor, siempre en su trabajo. Ayúdale, Padre Celestial, a que pueda tener una vida distinta y un encuentro personal contigo, Señor. Por la vida, Señor, y por la familia de Jonás Melara. Señor, en estos momentos difíciles, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lleves esa paz, que lleves esa tranquilidad a esos corazones, que lleves, mi Dios, alegría, Señor, en medio de este sufrimiento. Compartimos, Señor, ese dolor. Nos unimos en oración para que tú seas quien lleve esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De la misma forma, pedimos por la familia de Yermin, Señor. Yermin Deras, quien partió, Señor, su presencia. Esperamos. Bendice a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Señor, ayúdale a seguir adelante. Seca esas lágrimas, Padre Celestial. Ayúdales en todo momento. Cuídalos. Por favor, mi. Pido por mi mamá, por su esposo, don Abraham, por mis tíos y tías, Padre Celestial, por mi primo. Pongo en tus manos, por la familia de mi esposa, por cada uno de ellos, por esas necesidades que tengo. Sánalo, protege. Te pido por Tita, por Lilian Guevara, por su vida, por lo que está emprendiendo, para que siga adelante, que sea usted, mi Dios, quien lo proteja, quien la saque adelante a ella y a su hijo. Gracias por mi trabajo, por cada uno de mis compañeros de trabajo te pido, Señor, por cada necesidad que ellos tengan, por cada, Señor, sueño y anhelo. Te pido por cada uno de ellos, los que están ahorita trabajando, para que los cuides. Líbralos de todo mal y de todo peligro. A los que están descansando, Señor, con su familia, que puedan disfrutar y gozar, Señor, estos días. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Gracias, Señor, por esta mujer que has dado como ayuda idónea en mi vida. Bendice su vida, bendice a mis hijos. Pongo la salud, Señor, mía y de ellos en tus manos, para que hagas tu obra completa. Por cada uno de los que estuvieron viendo esta predicación y tienen una necesidad, Señor, un dolor, quieren salir adelante, quieren seguir, Señor, quieren ser distintos, lo pongo en tus manos. Escucha esas súplicas, esas oraciones, a los que se van a conectar más tarde, a los que van a ver este video más tarde. Ayúdales, protege. Por mi jefe te pido, Señor, para que siempre le ayudes en sus labores, que lo cuide con su familia. Protégelo, Padre Santísimo. Cada una de las iglesias cristianas de esta zona, los hermanos de la primera iglesia bautista del refugio, por nombre y apellido, gracias por los hermanos que llegaron a hacer limpiezas en esta hora. Porque no solo bastan las ganas de querer regresar de nuevo a la iglesia, sino que también es necesario actuarse. No solo quedarnos con palabras, sino que actuar. Y gracias por estos jóvenes, mi Dios. Gracias por mis vecinos, por cada uno de ellos, por los pastores, Señor, a nivel nacional, de la Misión Bautista Internacional y Asociación Bautista de El Salvador, por esas iglesias, por aquellos que tienen problemas,
por aquel pastor que está pasando enfermedades, por aquel pastor que no es reconocido, Señor, por su congregación, por aquel pastor, Señor, que tiene dificultades. Yo lo pongo en tus manos, Señor, a todos esos siervos. Bendice a mi hermano, pastor Carlos Armando Cerón. Bendice al pastor Antonio de la iglesia Josué del Refugio. Mi hermano, pastor Otto, Señor, de la primera iglesia bautista, Señor, de Chalchuapa. A mis hermanos de la primera iglesia bautista de Aguachapán, cada uno de ellos. A mis hermanos, Señor, del ministerio cristiano policial, mi hermano Quintana, Mauricio Quintana, yo te pido por su vida. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu amor es grande y misericordioso. Bendice, Señor, este momento. Bendice la vida y las personas que nos han estado sintonizando. Y te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Que el Señor me le bendiga. Recuerden, hay que orar y hay que actuar. No solo hay que orar. Pídale al Señor, sí, pero también ponga de su parte. Recuerden, nada y nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, porque Él venció al enemigo. Él resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre y un día vendrá por su iglesia. Y qué hermoso será ese momento que tanto hemos esperado. Que Dios me le bendiga. Y si Dios en su grande e infinita misericordia lo permite, nos volveremos a ver el día de mañana a la misma hora. Que el Señor me le bendiga.